Muy buenas noches, estimados hermanos. La paz de Dios les saluda el pastor Johnny Lima. Bueno, para primero decirles que por razones de emergencia no voy a poder dar la clase de manera presencial. Sin embargo, he grabado esta clase para que usted pueda escucharlo, pueda tomar apuntes también acerca de esta segunda parte del libro de Josué. Quiero animarles, mis queridos hermanos, a que podamos estar atentos a la clase. No voy a poder interactuar por razones obvias. Sin embargo, si alguien tiene alguna duda o alguna consulta, puede escribirme por medio del grupo de WhatsApp para que podamos estar atentos a las consultas y poder absolverlas con calma en la siguiente clase. Amén. Así que bueno, vamos a dar inicio a esta clase. Vamos a pedir a Dios que nos dirija. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Padre Santo, que te ha placido reunirnos alrededor de este medio de transmisión. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo nos dirija, nos ayude a entender tu mensaje en esta clase, que podamos asimilar, Padre bendito, estas enseñanzas, revelaciones que vienen de lo alto, Padre bendito, y que tu Espíritu Santo nos ayude siempre a comprender tu mensaje. Guíanos en el conocimiento pleno de la verdad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. El día de ayer habíamos iniciado el estudio de los libros históricos. Hemos empezado con el primer libro histórico, que es el libro de Josué. Posteriormente estaremos estudiando Jueces, ¿no? Hasta llegar al último de los libros, que es Esther. Son 12 libros históricos dentro del canon actual de la Biblia que nos plantean eh, una perspectiva histórica del pueblo hebreo desde el momento en que ellos ingresan a Canaán hasta eh, el regreso del exilio en esos 70 años que estuvieron en Babilonia. ¿Ven? Así que hoy vamos a continuar con la segunda parte del libro de Josué. El día de ayer estuvimos estudiando la, la primera parte. Hoy estaremos entonces viendo la segunda parte de este libro. Amén. A ver, vamos a eh, compartir. Estamos buscando la carpeta correspondiente. Permítanme un segundo. Aquí estamos. Ujú. Libros históricos y Josué, la segunda parte. Muy bien. Eh, Ahora sí. Muy bien. Josué, conquista de la tierra prometida, ¿no? El día de ayer estuvimos viendo algunos aspectos generales acerca del autor del libro, la fecha de su escritura, ¿no? Y básicamente algunos contextos históricos en el cual se estaba desarrollando esta historia. Hoy vamos a continuar entonces con esta segunda parte. Habíamos quedado, si ustedes recuerdan, en el bosquejo del libro de Josué. Sí, habíamos dicho que de manera general el libro está dividido en tres partes. La primera parte, que es la entrada en Canaán, esta abarca los capítulos 1 al 4, ¿no? Los primeros 4 capítulos nos van a preparar para la entrada en Canaán. Vamos a ver cómo Josué llega a ser el líder, ¿no? Reemplazante de Moisés.
en el primer capítulo. En el segundo capítulo veremos cómo Josué, imitando un poco, ¿no?, lo que hizo Moisés en el desierto, también enviará dos espías específicamente a Jericó. Posteriormente, veremos cómo se desarrolla esta travesía por el Jordán, cómo lograron atravesar esta frontera natural que era el río Jordán para poder llegar a la tierra prometida. Y también veremos un elemento muy importante que es en el capítulo 4 la construcción de un monumento. Esto nos ayudará mucho para poder entender realmente eh, la, la dimensión del milagro, ¿no?, que sucedió cuando el Jordán se dividió y pasó el pueblo hacia la tierra prometida. La segunda parte del libro de Josué, que corresponde a los capítulos 5 al 12, nos van a hablar acerca de la conquista de Canaán, ¿no? Prácticamente estaremos hablando acerca de cómo el pueblo a la cabeza, bajo el liderazgo de Josué, pues empezará primero la preparación para las batallas, luego habrá una división de las batallas, primero en el centro, luego en el sur, luego en el norte, ¿no? Y finalmente veremos un resumen de las victorias eh, eh, asimiladas por el ejército hebreo, que ahora pues era un ejército conquistador. Finalmente, la tercera parte, correspondiente a los capítulos 13 al 24, nos hablará acerca de la distribución de este terreno en las diferentes tribus, ¿no? La división de Canaán. Habrá un plan de división, un lugar para cada tribu, las ciudades para los levitas y las ciudades refugio, que ayer comentamos un poco y hoy vamos a tratar de ver con más claridad. Y los últimos capítulos del 22 al 24 estaremos hablando acerca de la despedida y muerte de Josué. Bien, bueno, ya entrando en tema, podemos decir, hemos estudiado el trasfondo y el contexto histórico del libro de Josué. Ahora estudiemos el libro en sí mismo. Mire el bosquejo, dice, ¿no? Y observe que el libro de Josué tiene tres partes. Resumiremos brevemente cada una de estas partes. Sin embargo, hermanos, por razones de comprensión, me gustaría que podamos leer el libro, el capítulo 1 de Josué. Si me permiten, entonces, busquemos el capítulo 1 y vamos a ir escudriñando un poco este primer capítulo porque nos va a dar pautas muy interesantes, pautas generales acerca de lo que va a acontecer posteriormente en la conquista. Bien, dice la palabra de Dios. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Qué podemos observar en estos dos primeros versículos? Primero, que Dios es el que elige al eh, que llevará ahora el liderazgo del pueblo hebreo hacia la tierra prometida. No fue el pueblo, no fue por votación. Si bien Moisés ya tenía en su corazón la elección establecida, pero ahora Dios está confirmando el llamado a Josué. Josué, hijo de Nun. El día de ayer también pudimos tomar en cuenta que Josué no era su nombre verdadero, ¿no? ¿Recuerdan? Su nombre verdadero era Oseas. Otro aspecto que podemos notar es la frase servidor de Moisés, ¿no? Podemos notar entonces que Josué
ya tenía un carácter de siervo, ¿no? Ya estaba, eh, como les digo, ya estaba siendo formado como sucesor de Moisés. El versículo 2 nos puede dar a entender que ha llegado el momento de ocupar el cargo que Moisés hasta ese momento había ocupado. Moisés había muerto y Dios le dice ahora a Moisés, levántate, levántate, ¿no? O sea, ponte de pie y pasemos este Jordán, ¿no? Junto con todo el pueblo, ¿no? La tierra dice que yo, ¿no? Yo les doy. Entonces, ¿quién da este territorio, esta tierra? Es Dios a su pueblo. Versículo 3 dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Dios entonces, perdón, había establecido ya sus fronteras reales. Todo ese territorio vasto ahora era entregado a los hebreos. Definitivamente no era un lugar tan sencillo de ocupar. Tuvieron que pelear por este territorio, tuvieron que conquistar este territorio, lo cual justamente hace que Dios le diga lo siguiente en los versículos 5 adelante. Dice, nadie, nadie, Josué, te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Interesante la promesa que Dios establece a Josué. Recordemos que ahora el líder tenía una tarea muy importante por delante, pero sobre todo muy complicada, ¿no? Muy difícil. Pues no solo tenía que luchar contra los enemigos, sino también tenía que convencer ahora al pueblo a luchar por ocupar tierra. Versículo 6 empieza Dios a hablarle a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Esta es la primera vez que Dios alienta a Josué diciéndole estas palabras que han trascendido en el tiempo. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate en el sentido de que esta tarea implicaba decisión, implicaba compromiso, implicaba esfuerzo, ¿no? Pelea, guerra, probablemente muchas de las personas morirían o serían heridas, pero Dios le dice, esfuérzate. La segunda parte, sé valiente, habla de la entereza que debe demostrar Josué, de la mm, valentía, ¿no? Porque ciertamente la amenaza estaba presente, ¿no? La amenaza del, de los gigantes o de pueblos bastante bien armados, etcétera, era una amenaza real. Versículo 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Interesante, ¿no? Aquí Dios le está estableciendo una pauta muy importante. Le está diciendo a Josué que se esfuerce y sea muy valiente, pero que no se aparte de los principios, de los mandamientos, de la ley que Moisés le había establecido. Importante dato. Versículo 8 dice, nunca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes,
¿no? Para que pongas en práctica y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. Entonces, la condición para que sea prosperado y todo le salga bien era que guarde las palabras que estaban escritas en la ley, es decir, que las ponga en obra, es decir, que sea obediente a estas palabras. Versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas, no tengas miedo, ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué linda promesa, ¿no? Alguna vez Moisés estaba de igual manera con el deseo de seguir la voluntad de Dios. Y Dios le dijo, está bien, te enviaré un ángel para que te pueda guiar en el camino. Pero Moisés dijo, no, si tú no vas conmigo, no queremos salir, no quiero ir. Esto habla mucho, ¿no? De la intimidad, de, de ese encuentro personal que tenía Moisés con Dios y que ahora Dios toma la iniciativa de decirle a Josué que nunca se apartará de su lado. Amén. Versículo eh, 10 dice, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los Rubenitas y Gaditas, dice, y a la media tribu de Manasés, diciendo, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres y vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán, mas vosotros, todos los valientes, fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Bueno, este suceso es bastante interesante. En vida, Moisés había determinado que algunos, ¿no? Algunas tribus, como la tribu de Rubén, ¿no? La tribu de Gad y la media tribu de Manasés, no pase el Jordán, sino que se queden en el lado, ¿no? Eh, eh, oriental, podemos decir, del Jordán. ¿Por qué? Porque estas tierras eran bastante fértiles y muy apropiadas para el pastoreo. Estas tribus se dedicaban exclusivamente a la crianza de ganado, por lo que era muy conveniente para ellos quedarse a este lado. Moisés les permitió quedarse, pero con una condición, que cuando el pueblo, todo el pueblo, todos los israelitas tenían que pasar el Jordán para pelear, ellos se habían comprometido a enviar a jóvenes guerreros para engrosar el ejército. ¿Sí? Entonces, no debían olvidarse de este compromiso. Si bien ellos iban a quedarse, reitero, al otro lado del Jordán y no iban a pasar a ocupar el nuevo territorio de Canaán, pero estaban obligados a enviar el ejército correspondiente. Es eso lo que Josué les está recordando, ¿no? Por eso dice, eh, reitero el versículo 14, vuestras mujeres y vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado. A este lado, dice, ¿no? A este lado, ah, ¿dónde está? A este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes, ¿no? Y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Has- eh, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace, perdón, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella, ¿no? Entonces, no hay duda
que este compromiso, este pacto que habían hecho con Moisés, ahora lo estaban honrando. ¿Sí? Reitero, si bien no iban a pasar al territorio, ¿no? A Canaán, pero, reitero, se habían comprometido a enviar sus soldados a apoyar a sus hermanos. Entonces, versículo 16, le respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes, ¿no? Estaban ahí aceptando y cumpliendo, pues llegó el momento de cumplir su parte. De la manera que obedecimos a Moisés, dice el versículo 17, en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Aquí podemos ver la aprobación del pueblo, ¿no? Su visto bueno para que Josué pueda empezar, ¿no? La campaña de conquista. ¿Bien? Era importante, hermanos, poder leer este capítulo porque nos da una perspectiva introductoria acerca de lo que va a venir más adelante, ¿no? No iba a ser una tarea sencilla, definitivamente. Iba a ser una tarea que iba a demandar el apoyo de todos. Todos tenían que estar dispuestos a colaborar seriamente y a estar activamente comprometidos en esta tarea de conquista, aún aquellos que estaban al otro lado, que iban a quedarse al otro lado. Continuemos. La entrada en Canaán. Los primeros 4 capítulos de Josué hablan de la entrada de los israelitas a la tierra de Canaán, a lo que más adelante se conocería como la Palestina. En el capítulo 1, hemos leído, Dios le prometió a Josué que él tendría éxito, pero esta promesa venía con una condición. Josué tenía que obedecer las instrucciones en la ley que Dios dio mediante Moisés. Sujeto a Dios y con su presencia, Josué comenzó a dirigir la nación. Cuán importante, queridos hermanos, es mantenernos dentro de la voluntad del Señor. Muchas veces ha sucedido, ¿no? Incluso en la Biblia, personajes como el mismo apóstol Pablo, que creía, ¿no? Antes de que sea miembro de la iglesia, era un perseguidor de la iglesia. Él pensaba que estaba haciendo bien, estaba ayudando a Dios al perseguir a la iglesia, hasta que Jesús tuvo que presentársele a él y le dijo, ¿por qué me persigues? ¿No? O sea, no estaba persiguiendo en realidad a alguien ajeno a Jesús. Recuerden que la iglesia es el cuerpo de Jesús. Entonces Jesús le dice, ¿por qué me estás persiguiendo? Porque al perseguir a la iglesia, estás persiguiendo el cuerpo de Dios, de Jesús. Entonces, a veces podemos creer, ¿no? Equivocadamente, que estamos haciendo la voluntad de Dios cuando podemos estar haciendo todo lo contrario. En este caso, Dios le da las pautas, ¿no? Necesarias y muy simples, ¿no? A Josué. Primero, que no sea parte del libro de la ley, que sea valiente, que sea esforzado. Bajo estas premisas, ¿no? Establecidas por el mismo Señor, Josué tendría éxito. Era tiempo entonces para que Israel entrara en la tierra prometida. Después de muchos años, ¿no? Muchos años, lograron pues entonces cumplir con la promesa de parte de Dios. Los cananeos habían escuchado muchas historias sobre el gran poder de Dios y sabían que Dios había ayudado a los israelitas en muchas batallas. Como les dije también en la primera clase, la mayoría de estas historias
que de pronto se habían convertido en una especie de leyendas, establecían, ¿no?, la grandeza y la obra milagrosa del Dios hebreo y cómo éste dirigía a su pueblo con portentosos milagros y victorias que realmente hacían temer a los otros pueblos. En este caso, el pueblo de Jericó, al enterarse que los hebreos se acercaban, tuvieron miedo de Dios y de su pueblo. Josué envió a 2 espías a Jericó sobre el lado occidental del río Jordán. Estos espías se habían cobijado en un bar, ¿no? Donde, bueno, una mujer llamada Raab logró esconderlos cuando vio que los soldados, pues, eh, habían recibido probablemente noticias de que habían 2 extranjeros. Por qué decidieron irse a este lugar, ¿no? A este centro de mala vida, ¿no? De prostitución. Bueno, porque era un lugar común, era un lugar público, ¿no? Normalmente los viajeros, etcétera, acudían a estos lugares. Ellos fueron a este lugar para no ser visibles, ¿no? Para no ser interceptados, para que los soldados en Jericó no se dieran cuenta, ¿no? Pero al parecer es como que alguien les hubiese, eh, ¿cómo puedo decirles? Mm, los hubiese denunciado, ¿no? De alguna manera, los soldados empezaron a perseguir a estos espías. Estos espías, ¿no? Supieron por, por una mujer llamada Raab que la gente de Canaán temía a Israel, ¿sí? Temía a Israel. Al saber que los perseguían, Raab escondió a los espías en su casa hasta que estuvieron seguros. Ella mostró fe en el Dios de Israel y ese acto de fe la salvó de la destrucción. Si leemos Hebreos 11:31, hermanos, a ver, en el Nuevo Testamento, Hebreos 11:31, la palabra de Dios, hermanos, dice, por la fe, por la fe, Raab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz, ¿no? Ella tuvo fe, porque cuando los espías ya estaban retornando, ¿no? Ella les hizo prometer a estos soldados, a estos espías, de que cuando llegara el momento de la invasión, tuviera misericordia de ella y de su familia. Y como símbolo de esa promesa, pues ella dijo, yo dejaré colgando una cinta roja, ¿no? Amén. Que muchos tipifican a Jesús, ¿no? La sangre de Jesús. Muchos años después, esta mujer, Raab, llegará a ser pariente de Jesús. Dentro de la genealogía del Salvador, en Mateo 1:5, a ver si podemos leer, se menciona como parte de del linaje de Jesús, o de los padres de Jesús más bien, mm, Raab, ¿no? En el capítulo 1, versículo 5 dice, Salmón engendró de Raab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. ¿Quién es Isaí? Es el padre de David, ¿no? Entonces, Raab era eh, hija de Salmón, ¿no? Perdón, esposa de Salmón, esposa de Salmón. Y de esta relación entre Salmón, que era un judío, y Raab, que era una cananita en realidad, nació Boz, ¿no? Y Boz, pues, casándose con Ruth, nació Obed, que llegaría a ser el abuelo de David, ¿sí?
Obed luego tuvo un hijo que se llamó Isaí, quien sería, ¿no?, el padre del rey David. ¿Qué podemos aprender entonces en esta primera parte? Que la historia de esta mujer nos muestra que Dios se complace en mostrar misericordia a todos los que se arrepienten y tienen fe en Él, independientemente de qué nacionalidad sean. Amén. Esta es una enseñanza muy profunda, hermanos, acerca de la fe, ¿no? Ella es una heroína de la fe. Sí, es una mujer que ha quedado, ¿no?, en la historia por guardar la fe, ¿no?, aún en medio de una circunstancia de peligro. Entrada, entrada de Canaán. Entrada en Canaán, más bien. Con un gran milagro, Dios condujo a los israelitas a través del río Jordán. Esto debería haber convencido a cada persona en Israel que Dios cuidaría de ellos. Para recordar este milagro en el Jordán, construyeron un monumento en Gilgal. Cada tribu llevó una piedra grande del río Jordán, ¿no? Y con estas piedras Josué hizo el monumento, que sería como un recordatorio de que Dios detuvo las aguas del Jordán. Quizá el monumento de piedra era como un altar o un pilar. Vamos a leer Josué capítulo 4. A ver, vamos al capítulo 4. Dice en los primeros versículos, eh, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, toma del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mándales diciendo, tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros y levantaréis en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo, Josué, pasad delante del arca de Jehová, vuestro Dios, a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra, ¿no? Tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Amén. Entonces, eh, es interesante, ¿no? Cómo Dios permite que exista una prueba visible de de este milagro, ¿no? A diferencia del Mar Rojo, cuando los israelitas pasaron junto con Moisés, ahora Dios les permite construir un monumento que va a constituirse como un, un recordatorio, ¿no?, de todo lo que había sucedido. Amén. Bueno, antes de continuar, mis queridos hermanos, quisiera que podamos observar un resumen ilustrado, un video en el cual podemos ver eh, cómo, ¿no?, la historia de Josué, del libro de Josué, se va a ir desarrollando. Amén. Entonces vamos a salir de esta parte. A ver si me permiten. Ujú. Mm.
¿Ya? Ahora sí. Y ahora sí. Vamos a ver. Atentos, por favor. En detalle la historia de dos batallas. Y esto es seguido por una serie de historias cortas que condensan en breves resúmenes años de batallas. Entonces, las primeras dos batallas son contra Jericó.
Me- Bien, hemos visto entonces un panorama bastante ilustrativo eh, del libro de Josué. Bien, bien, vamos a continuar con el estudio que estamos haciendo. Bueno, estamos. Entonces, con un gran milagro, ¿no? Dios condujo a los israelitas a través del río Jordán. Esto debería haber convencido a cada persona en Israel que Dios cuidaría de ellos. Para recordar este milagro en el Jordán, como dijimos, ¿no? Construyeron un monumento en Gilgal. Cada tribu llevó una piedra grande del río Jordán y con estas piedras Josué hizo un monumento que sería como un recordatorio de que Dios detuvo las aguas del Jordán. En los capítulos 5 al 12 veremos ahora propiamente la conquista, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió en esas etapas de conquista? Josué y los israelitas pelearon muchas batallas para conquistar la tierra prometida. Josué, de los capítulos 5 al 12, cuentan sobre estas batallas. Hubo cuatro circunstancias que les recordaron a los israelitas que se encontraban en la tierra prometida. Veamos. Primero, construyeron un monumento de piedra que les recordaba que Dios separó las aguas del río Jordán. Este monumento o este pilar era un recordatorio de lo que Dios había hecho justamente al permitir que el pueblo pasara a través del río Jordán, un hecho realmente milagroso. En segundo lugar, celebraron, ¿no? La Pascua para recordar el rescate de Dios de Egipto. Esta Pascua estaba siendo celebrada después de muchos años y era el recordatorio de cómo salieron de Egipto. En tercer lugar, circuncidaron a todos los varones en Gilgal, lo cual mostró que ellos eran el pueblo santo de Dios. La circuncisión era la muestra de un pacto que Dios había hecho con su pueblo. Finalmente, otra de las circunstancias que mostraban que ahora estaban en la tierra prometida es que dejaron de recibir el maná. Esto hizo que empezaran a comer las cosechas que se cultivaban en la tierra. ¿Bien? Estos cuatro elementos son bastante sugerentes, ¿no? En cuanto a, al establecimiento del pueblo de Israel en esta tierra, en esta nueva tierra, en la tierra prometida. Reitero, construyeron un monumento como un recordatorio perpetuo, celebraron la Pascua para recordar el rescate, ¿no? El Pesaj, porque Pascua significa pasar, ¿no? O saltar. En hebreo es Pesaj. Y esto recordaba justamente cómo fueron rescatados de Egipto. En tercer lugar, para renovar el pacto, o más bien para confirmarlo, circuncidaron a todos los varones en Gilgal, ¿no? Para confirmar que este era el pueblo de Dios. Y finalmente, como dijimos, dejaron de recibir el maná, ¿no? Este alimento del cielo. Y ahora, pues era señal de que tenían que trabajar. Además de estas cuatro circunstancias, Josué se encontró con un ángel del Señor, ¿no? Y le preguntó si él estaba con Israel o con los enemigos, ¿sí? Leamos un poco esta historia. Vamos al capítulo 5 de Josué, por favor. En el capítulo 5
El, el título de este capítulo es La circuncisión y la Pascua en Gilgal, ¿no? En el versículo 13, 5:13, se relata esta historia. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada, ¿no? Desenvainada eh, en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Hay algunas referencias bíblicas de que este personaje, este príncipe, era el mismo Jesús. Eh, algunas pistas nos pueden dar a inferir este asunto. Por ejemplo, cuando Josué se postra, si hubiera sido un ángel, cualquier ángel, le hubiese hecho levantar, ¿no? Le hubiese dicho que se levante porque eh, era un siervo como él. Pero acá no, acá él recibe la adoración. Otro aspecto que podemos ver es que, al igual que sucedió con Moisés en la zarza ardiente, ¿no? Porque la presencia de Dios estaba presente, también le dice este príncipe que se quite los calzados de su pie porque estaba en un lugar santo, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Cómo Dios está al frente de nuestras batallas, ¿no? De nuestras peleas. Eh, Josué se encontró con este príncipe del Señor y le preguntó, ¿no? Si él estaba con Israel o con los enemigos. Este ser dijo, no, más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. ¿Quién era, como dijimos, este varón que se le apareció a Josué? Algunos piensan que era Cristo. Apocalipsis 19 se refiere a Jesús como el líder de los ejércitos del cielo. Otros observan que también se hace referencia de los ángeles como capitanes sobre los ejércitos celestiales, ¿no? Como sucedió en Daniel. Este puede ser un buen tiempo para citar Deuteronomio 29:29. ¿Qué dice Deuteronomio 29? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. Entonces, hay ciertos misterios que no podremos saberlo, ¿no? Esos misterios tenemos que dejarlos al Señor, pero no está por demás tomar en cuenta esas pequeñas pistas para darnos cuenta de que Jesucristo ya estaba presente, ¿no? Como parte de esa Trinidad que conocemos, ya estaba presente en ese momento. Amén. Este ser, este ángel o este príncipe, le recordó a Josué que las batallas eran de Dios y no de él, ¿no? Eran de Dios. Esto se aplica a nosotros hoy, ¿no? Esta es una linda enseñanza para nosotros hoy en día. ¿Qué? No deberíamos pedirle a Dios que pelee nuestras batallas, sino más bien nosotros deberíamos obedecerle a Dios y ayudarle a pelear en sus batallas. Como observamos antes, la batalla de Jericó fue entre Dios y sus enemigos. Qué interesante, ¿no? Darnos cuenta, hermanos, y tener la certeza de que Dios está siempre con nosotros peleando las batallas. Amén. No debemos atemorizarnos, no debemos temer,
porque sabemos que Dios está con nosotros, ¿no? Y como siempre decimos, si Dios está con nosotros, pues, ¿quién contra nosotros? Amén. ¿Está pidiéndole a Dios que le ayude a hacer la obra de usted o que le ayude a hacer la obra de Él? Pastor, líder, hermano, recuerde que las ovejas que usted cuida son las ovejas de Dios, no son suyas. Ganador de almas, recuerde que la idea de Dios es ganar a los perdidos. Nosotros somos solo siervos que trabajan en su viña o su campo, cosecha. Josué era líder de por lo menos 600,000 soldados en ese momento. Amén. Ahora, hay algo que debemos también entender, mis hermanos. Es muy importante saber y darnos cuenta de que Dios desea, hermanos, que el pueblo actúe, ¿no? Debemos actuar, no debemos estar de manera pasiva. Amén. Ciertamente, hermanos, eh, Dios está con nosotros peleando las batallas, ¿no? Eh, pero, hermanos, nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Hay una porción en la Biblia, a ver si pueden ir a Éxodo 14. A mí me gusta esta porción de la historia porque nos habla acerca de las actitudes que debemos tener frente a circunstancias difíciles. Fíjense el capítulo 14 de Éxodo, versículo 12. Vamos a empezar desde el 12. Dice la palabra de Dios. Éxodo 14, 12. ¿No es esto, le dicen a Moisés, lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés, dice el versículo 13, dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Esta primera parte de la oración es bastante eh, cierta, ¿no? La verdad, Moisés está hablando una verdad, está diciendo que el Señor peleará, estará con nosotros, no hay duda, ¿no? Que no tengamos temor, que no tengamos miedo. El versículo 14 dice, añade, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ahora, esta última palabra se puede entender de dos maneras. Podemos entenderla de la manera de tener la seguridad de que si Dios está con nosotros, nosotros podemos tener esa paz, esa tranquilidad de que el Señor peleará junto con nosotros, por un lado. Pero por otro lado, también se puede entender una especie de pasividad, ¿no? Tranquilidad. Es decir, no hacer nada, estar ahí cruzado de manos y no hacer nada. También se puede entender de esa manera, de tranquilidad, pasividad. Estoy seguro, hermanos, de acuerdo al contexto que vamos a ver más adelante, que lo que en realidad está diciendo Moisés o lo que está entendiendo el pueblo es que no hagan nada, en otras palabras, ¿no? No hagan nada, estén tranquilos, estén pasivos, no pasa nada, Dios va a actuar. Pero esa actitud, hermanos, de pasividad extrema no es necesariamente la correcta, hermanos. El pueblo jamás debe estar pasivo, no debe estar tranquilo. Y esto nos podemos dar cuenta justamente con Josué, ¿no? Josué, hermanos,
estaba a punto de invadir Canaán y uno de los primeros obstáculos que se le iba a atravesar era Jericó, ¿no? Era Jericó. Así que no podían ellos estar simplemente pasivos. Si bien Dios había establecido una estrategia, ¿no? Para invadir el territorio de Jericó, eso no significaba que no debían hacer nada. El hecho mismo de dar las vueltas, el de tocar las trompetas, ya implicaba un trabajo, una acción. Volviendo a la historia de Éxodo, si ustedes se fijan en el versículo 15, capítulo 14, versículo 15, se van a dar cuenta la manera en que Dios responde a la oración de Moisés. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Fíjense, en alguna versión dice, ¿por qué oras así? ¿Por qué clamas a mí? Le dice Dios. No les enseñes a estar tranquilos. Di a los hijos de Israel que marchen, que caminen. Y el versículo 16 dice, y tú, refiriéndose a Moisés, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar seco. Eso implica una acción. Entonces, no debemos entender que Dios va a hacer todo, ¿no? Y lo puede hacer, no hay duda, hermanos. Pero, hermanos, Josué, en este caso, volviendo a la historia de Josué, si bien se había encontrado con el príncipe, ¿no? De los ejércitos de Dios, ahora eso involucraba mayor compromiso de lucha. Él sabía que Dios estaba de su lado. La presencia de este príncipe seguramente trajo un poco de tranquilidad en la vida de este hombre. Porque imagínense, hermanos, Josué es un hombre de guerra, es un guerrero, es un soldado, ¿no? Él está pensando en la mejor estrategia para atacar, el lugar más vulnerable para entrar por el muro. Seguramente a eso fue a ver, pero se encontró con el príncipe del ejército de Dios. Y una cosa que a mí me llama mucho la atención es que este príncipe ya estaba con la espada desenvainada. O sea, estaba esperando que el pueblo, el ejército de los hebreos, a la cabeza de Josué, hagan lo que tenían que hacer, su parte, dar vueltas con el arca y tocar las trompetas respectivas para que los muros se caigan. Bien, entonces, ¿qué quiero decirles, mis hermanos? ¿Qué quiero explicarles? Es que, en definitiva, si bien, nuevamente les digo, si bien Dios está con nosotros peleando junto con nosotros las batallas, ¿no? Nosotros debemos entender, hermanos, que nuestra parte tiene que ser hecha con diligencia, con responsabilidad y puntualidad. Amén. También, a partir de este encuentro, podemos recordar que Josué era solamente un siervo y que necesitaba obedecer a Dios. El Señor prometió éxito a Josué si él caminaba bajo su dirección. Recuerden, al principio, no te apartes, no te apartarás de este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Asimismo, nuestro éxito está basado en la obediencia y en el poder de Dios. Yo, hermanos, digo que la Biblia es como un manual de vida, ¿no? Es como un mapa que nos conduce a la vida eterna. En este caso, a la tierra prometida. Muchas veces, hermanos, cuando compramos un artefacto nuevo, un celular, un televisor nuevo, en la caja siempre incluye un manual, ¿no? El manual del usuario, dice. Muy pocas personas están acostumbradas a leer este manual. En nuestra idiosincrasia,
Es muy difícil, ¿no? Casi ninguno lee. Normalmente escuchamos breves instrucciones del vendedor, qué sé yo, lo deja cargando 3 horas y listo, ¿no? Para nosotros eso es suficiente instrucción. Ya lo demás lo suponemos. Pero ¿qué pasa cuando no funciona el artefacto? Entonces ahí sí recurrimos al manual, ¿no? Corremos al manual. ¿En qué he fallado? ¿Qué he hecho mal? Bueno, a veces nuestra vida suele ser similar, ¿no? Mucha gente no quiere ir a la Biblia, no quiere estudiar la Biblia, no quiere escudriñarla y solamente acude a Dios cuando hay problemas, ¿no? Cuando hay dificultades. Realmente Dios prometió éxito a Josué. Dios le dijo que iba a triunfar, pero si él caminaba bajo su dirección. Cuando miramos al final del libro, podemos darnos cuenta, hermanos, de que ciertamente Josué se esforzó por cumplir la ley de Dios y por eso Dios lo honró. Como ayer mismo les dije, Josué no tuvo mayores derrotas, hermanos, en esta campaña. No tuvo derrotas. Solamente tuvo una derrota, catastrófica, vergonzosa, que fueron a pelear con un pequeño grupo de soldados. O sea, la victoria era segura. Pero ¿por qué fueron derrotados? Porque desobedecieron la ley de Dios. Entonces, ¿qué lección podemos sacar de todo esto? Que nuestra victoria está segura en el Señor, pero alejados de Él, nada podremos hacer, hermanos. Los capítulos 6 al 8 nos hablan de las batallas en el centro. Básicamente dos, Jericó y Jai. El milagro de la derrota de Jericó demostró a Israel que Dios usaría su poder sobrenatural a favor de ellos. Fue una señal de la promesa que Dios les daría la tierra entera. Teniendo en cuenta aún la batalla de Jericó, Dios le dio a Israel una orden extraordinaria. Les dijo que no guardaran ningún objeto de esa ciudad, que nada de lo que encontraran, por más valor que tenga, no debían robarlo, no debían de guardarlo. Esta era una orden directa de parte de Dios. Tanto, hermanos, desobedecer una orden acarrea maldición. Y eso es lo que sucedió. Un israelita llamado Acán desobedeció y guardó oro, plata y un manto hermoso. Y los enterró en su tienda, o sea, trajo al campamento. Un solo pecado cometido por un solo hombre ocasionó la derrota de Israel en Jai. Las circunstancias son muy dolorosas. Había muerto gente por culpa de este hombre, Acán. Dios le había dicho a Josué que fuera más consciente de lo que había sucedido, porque de alguna manera Josué reclamaba a Dios de la derrota. Según él, todo se estaba haciendo conforme a su voluntad, pero él no sabía de este suceso, no sabía que Acán había robado, guardado oro, plata y ese manto hermoso. Después de que Dios le dijo a Josué cuál era el problema, y luego que Acán reveló esta situación, declaró: Acán y su familia fueron apedreados. Nunca olvide el peligro del pecado, hermanos. Más tarde, Israel derrotó fácilmente a la gente de Jai usando un buen plan militar. Dios les permitió a los israelitas quedarse con los animales y algo de la propiedad de Jai. Por eso debemos entender que para todo hay un tiempo, como dice el libro de Eclesiastés. Va a haber tiempo para poder guardar el botín de la guerra,
Pero también va a haber momentos en los cuales Dios no permita que se alce nada. ¿Qué debemos hacer? Obedecer. Obedecer a Dios. Muchos años después, cuando se implante la monarquía en Israel y Saúl llegue a ocupar el reino, el trono, vamos a ver que Saúl comete algo muy parecido acá. Cuando Dios le ordena destruir a los enemigos, a los amalecitas, Saúl, entre comillas, en esa buena intención, lamentablemente no destruyó todo. Trajo consigo los mejores animales y también permitió que el rey sobreviviera, el rey enemigo. Esta desobediencia le causó, ¿no?, el reemplazo en su reinado. Por eso Samuel le dijo que Dios se complace eh, de la obediencia más que de los sacrificios. Israel conquistó la parte central de Canaán. Luego Josué reunió a los israelitas entre el monte Ebal y el monte Gerizim. La nación entera le escuchó a los sacerdotes leer la ley de Moisés. A ver, leamos Josué capítulo 8, hermanos, versículos 30 al 35. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. Bien escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie a uno y al otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Al finalizar, todo el pueblo dijo amén, todas las bendiciones y a las maldiciones dadas en la ley. Este acto, que podía parecer sencillo, implicó un compromiso delante de Dios que se iba a prolongar por muchos años. El pueblo estaba dando su compromiso de no fallarle a Dios, ya que si lo hacía, caerían bajo maldición. Lamentablemente, al transcurrir los años, veremos en la historia que el pueblo no cumplió su parte. Este compromiso que hizo esta generación finalmente fue olvidada. Pensaron que podían subestimar a Dios. Olvidaron que un día sus padres hicieron este compromiso serio delante de Dios, pues las consecuencias eran normales. Ya en el sur de Canaán, también podemos ver las batallas que libra Josué.
En el sur de Canaán, Israel derrotó a los amorreos, otro grupo de gente llamados los Gabaonitas. Engañó a Israel. Estos Gabaonitas realmente prometieron ser siervos, esclavos, pagar tributos, pero no, realmente no van a hacer lo que dijeron, no van a cumplir el compromiso que hicieron. ¿Cuál fue el error? Dejar al pueblo vivo, o sea, no los destruyeron, los dejaron vivos. Al final, casi ya de esta lección, ¿qué podemos decir? Los israelitas no fueron sensibles a la dirección de Dios, sino que por el contrario, dependieron de su propia sabiduría y firmaron un tratado de paz con los Gabaonitas. Por ese tratado, Israel no destruyó las ciudades de Gabaón, más bien forzaron a los Gabaonitas a ser siervos, cortando leña y cargando agua. ¿Sería esta una manera adecuada de honrar la palabra de Dios dada por Moisés y Josué? Entonces algunas de las otras ciudades de los amorreos atacaron a Gabaón. Israel peleó y Dios hizo llover piedras grandes de granizo para matar a estos enemigos. Ese mismo día Josué oró y Dios le dio horas extras de luz del día a los israelitas, teniendo así más tiempo para terminar con la derrota de los amorreos. Esta historia está relatada en el capítulo 10 de Josué, versículos 1 al 5. Dice, cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Tuvo gran temor porque Gabaón era una ciudad, una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Joam, rey de Hebrón, y Piream, rey de Jarmut, a Jafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo, subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, rey de Hebrón, rey de Jarmut, rey de Laquis y rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Esta batalla estaba eh, dirigida por Josué, pero estaban peleando por una nación que no era de ellos, ¿no? Por un pueblo que no era de ellos. Mucha gente murió y ciertamente tal vez iban a ser derrotados. Esta iba a ser la segunda derrota. Así que Dios tuvo que intervenir milagrosamente. Primero, dándoles más horas extras de luz, el sol se paró y también Dios hizo llover piedras grandes de granizo para matar a los enemigos. Las áreas como Geser y Jerusalén no fueron conquistadas. Eh, Jerusalén se llamará Salem en ese tiempo y estará dominada por un grupo cananeo. Muchos años después, David, imagínense, David es el que va a vencer finalmente a los reos, al rey cananita que todavía vivía en ese lugar. Finalmente, el área completa del sur, desde Gabaón hasta Cades Barnea, estuvo bajo el control de Josué. Batallas en el norte.
los cananeos y sus aliados. Capítulos 11 al 12. Solo unos pocos versículos en Josué cuentan de las batallas en el norte de Canaán. Israel derrotó a los cananeos cerca de las aguas de Merón. Ellos también destruyeron la ciudad de Hazor. Recientes descubrimientos de arqueólogos muestran que Hazor pudo haber tenido 40,000 habitantes cuando los israelitas la conquistaron. Josué derrotó a un total de 31 reyes. Moisés había mandado a Israel sacar a todos los cananeos, pero los israelitas no obedecieron totalmente y aún ellos controlaron toda la tierra. Uno de los grupos de cananeos más eh, causaron mucha molestia fueron los filisteos, por ejemplo. Estos vivían cerca al mar Mediterráneo, en la costa. Capítulos 13 al 24, la división de Canaán. Los capítulos 13 al 19 describen la división de la tierra. Cada tribu, excepto Leví, recibió su propia área. Los levitas vivían en 48 ciudades a través de toda la nación, esparcidos como la sal. Los levitas podían ministrar a toda la gente. La ciudad de Silo llegó a ser el centro religioso para Israel. Les recuerdo que hasta ese momento Jerusalén todavía estaba bajo dominio de los cananeos. En Silo establecieron el tabernáculo. La gente también eligió 6 ciudades de refugio. 3 de estas ciudades estaban en el lado oriental del río Jordán y 3 estaban en el lado oeste del Jordán. Finalmente, antes de la muerte de Josué, él convocó a todo Israel y les recordó que Dios había sacado a Abraham de la idolatría, ¿no? Y los exhortó fuertemente, ¿no? A obedecer a Dios por siempre. Vamos a leer el capítulo 24, versículos 10 al 15, o el 11, del 11 al 16. Dice, pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros. Los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los 2 reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, dice Josué, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del Jordán, del río, y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Qué fácil a veces es hacer promesas vacías, ¿no? Sin sentido. Muchas veces al prometer, ¿no? Algo,
te estás comprometiendo a esa palabra. Y si no estás listo para cumplirla, la palabra de Dios dice que mejor no prometas, ¿no? Si no vas a cumplirla. El pueblo de Dios estaba prometiendo algo que no cumpliría más adelante. Ciertamente, hermanos, esta historia termina con la muerte de Josué. 110 años de vida. Un hombre que dedicó al Señor su servicio, su vida, y fue un hombre leal al Señor hasta la muerte. Josué sería recordado siempre como el líder que introdujo a, a los hebreos a la tierra prometida. Amén, hermanos. Bueno, con esto hemos terminado esta tercera lección. Hoy hemos hablado acerca de la segunda parte y hemos concluido el libro de Josué. Mañana estaremos estudiando el libro de Jueces y el día sábado estaremos hablando acerca de Ruth y Noemí. Amén. Espero, mis queridos hermanos, que les haya ayudado esta lección a poder meditar acerca de la labor que cumplimos delante del Señor. Amén. Al igual que el día de ayer, por favor, les voy a pedir que pongan sus nombres en el grupo de WhatsApp. Ya he tomado en cuenta y he tomado nota de los asistentes del día de ayer. Y hoy también, por favor, pongan de igual manera sus nombres. Amén. Les agradezco por estar atentos a esta transmisión. Les reitero, por razones de fuerza mayor, no pude estar de manera presencial. Mañana estaré sí, normalmente. Y agradezco a Dios por su presencia. Amén. Voy a orar para terminar. Gracias, Señor, te damos en esta noche. Gracias, Papito, por permitirnos tener este espacio, este lugar. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas que disponen su tiempo para estar presentes, Señor. Te ruego, toma control, Papito. Gracias, Señor, por enseñarnos, por guiarnos, por darnos la palabra correcta y justa. Gracias, Papito. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, queridos hermanos. Mañana estaremos entrando a lo que es el libro de Jueces. Amén. Dios los bendiga. Un abrazo a todos.